Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos siguen de diferentes países donde están conectados con nosotros y estamos recibiendo bendiciones de lo alto. Quiero ir ya a la palabra del Señor, libro de Génesis capítulo 3. Génesis 3, verso 21. Génesis 3, verso 21, dice así en el nombre de Jesús. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Quiero hablar hoy. Hay una fiesta en Israel que se estuvo celebrando martes y miércoles pasado, que es una fiesta que ellos le llaman Yom Kippur. Bíblicamente está registrada como, se le puede llamar el día de la expiación, también le llaman el día del perdón. Esta fiesta se celebra 10 días después del Año Nuevo. Esta fiesta, ellos dicen que es demasiado importante para ellos. Recuerde que la Biblia dice que el sumo sacerdote ofrecía sacrificio en favor del pueblo una vez al año. Ellos relacionan esta fiesta con estas escrituras donde Dios podía dar respuesta de que si aceptaba el sacrificio por el pueblo o no lo aceptaba por el pueblo. La verdad es que es interesante, me encanta en los últimos días o meses o años estudiar y indagar las costumbres de esta nación de Israel. La mayoría de ellas se basan en la Biblia, pero otras, aunque tratan de acomodarla a la Biblia, son rituales que ya en la palabra del Señor han pasado. Solo fue para una temporada. Es por ello que necesitamos como iglesia de nuestro Dios identificar la temporada y el tiempo de lo que está aconteciendo. Así que he dicho que si a alguien le gusta estudiar estas culturas judías, está muy bueno. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que algunas de ellas no están ajustadas netamente a la palabra del Señor. En esta fiesta, llámese el perdón o la expiación, para ellos actualmente es Yom Kippur, el 97% de la población judía está ayunando. Esta fiesta pasó el día martes y miércoles pasado. La población judía en el mundo estuvo en sacrificio, estuvo en congoja, entristeciendo su cuerpo en ayuno, porque para ellos en esta fiesta es donde Dios le pone el sello de aprobación a lo que ya ha declarado en Año Nuevo. En Año Nuevo Dios da las bendiciones o las maldiciones, pero da una prórroga, según ellos, de 10 días para que el cielo se dé cuenta de que ellos están arrepentidos y que lo van a hacer bien y que por favor les conceda el perdón y que les bendiga sus vidas. Ellos se basan en el verso donde leímos en Génesis capítulo 3,
verso 21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. El día de la expiación o de Yom Kippur es un día donde se cubren los pecados, tomando en cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y el mismo Dios los cubrió con túnicas de pieles de animales y los vistió. Así que ellos toman mucho esta fiesta de una manera literal en los versos de Levíticos capítulo 16, que dice el 29: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. También se basa en el Levítico 23, 27, que dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 del día del mes en la tarde, y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Lo que quiero es que ellos agarraron esto y lo están manteniendo de una manera literal hasta el sol de hoy. Porque, ojo, para la mayoría de las comunidades judías, el Mesías todavía no ha llegado. Si hay algunas comunidades judías que creen que Jesús es el Mesías, pero hasta ahí, solo que es el Mesías. Yo doy gracias a Dios que nosotros creemos un poco más allá de eso. Y es que es el Mesías y también es nuestro Dios. Ahora, cuando yo veo la Biblia, me da la impresión que el perdón de Dios es condicional. Cuando tú piensas que Dios tiene que perdonarte porque su misericordia es muy grande, tienes que recordar que el mismo Dios dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que Dios está diciendo es: si tú quieres que yo te perdone, tú necesitas perdonar a tu hermano con quien hayas tenido problemas. Esto es como decir dando y dando. Tú perdonas y entonces Dios te perdona. Aleluya. Ahora, como en la ley se hablaba de este día de la expiación, y en Babilonia 70 años, en el año 70 fue destruido su templo, y esta fiesta de Yom Kippur no puede ser celebrada fuera del templo. Estaba prohibido. Y como su templo fue derribado, los judíos babilónicos
para el siglo 7 tenían una desesperación porque no tenían templo y tampoco tenían sumo sacerdote, porque para celebrar esta fiesta se necesitaban sumo sacerdote y se necesitaba templo. Ellos, al no tener esto, tuvieron la intención de inventar esta fiesta para que hasta el día de hoy ellos estén celebrando. Ellos crearon rituales, llamado uno de ellos caparo, que significa expiación. Y es que ellos para esta fecha buscan un gallo blanco y buscan una taza o un plato lleno de tierra, de arena. Y ellos agarran el gallo blanco, ritualmente lo agarran por la cabeza y le dan 3 vueltas alrededor de su cabeza. Y mientras van dando esas vueltas, comienzan a hacer oraciones recordando a Abraham, Isaac y Jacob. Pero si es una mujer, tiene que buscarse una gallina blanca y hacer lo mismo. Pero si la mujer está embarazada, tiene que buscarse 2, un gallo blanco y una gallina blanca. Le estoy hablando que eso es hasta el sol de hoy que lo practican. Y de esta manera ellos comienzan su ritual en el día de la expiación. Después que le dan las 3 vueltas en nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos le cortan la cabeza y riegan la sangre encima del plato que tiene arena. Y después que cae toda la sangre, ellos voltean la arena y tapan la sangre. Porque la verdad era que cuando alguien cometía pecado, Dios siempre pedía, dependiendo del pecado, que buscaran un animal y lo ofrecieran en sacrificio, para así los pecados quedaran cubiertos, mas no perdonados, cubiertos, tapados durante 1 año. Así que ellos comienzan con sus rituales. Ellos en esos días, en esos 2 días, no toman agua, ayunan, andan descalzos y ponen sus cuerpos en servidumbre, en tristeza, en congoja. Ahora bien, en esta fiesta que bíblicamente podemos hablar como la expiación, solo se podían cubrir los pecados que no eran de muerte. Les explico cuáles eran los pecados de muerte. Si tú matabas a alguien, tú no podías llegar con un cabrito o con un animal que diga la ley y decir, bueno, yo maté a fulano y aquí vengo a ofrecer sacrificio. No podías, porque cuando tú matabas a alguien, tú lo que merecías era también la muerte. ¿Qué otro pecado era de muerte en la ley? Los hombres que se acostaban o se echaban con animales. También era catalogado como pecado de muerte lesbianismo y homosexualismo. De manera que en Yom Kippur, o el día de la expiación, las personas que tenían estas tendencias de homicida o de tener desviaciones sexuales fuera de lo correcto de nuestro Dios, no podían ofrecer sacrificio en el día del perdón o de la expiación. Ahora yo entiendo por qué Jesús no murió el día de la expiación. Porque si hubiese muerto en esta fiesta, entonces los pecados de muerte no podían ser perdonados. Yo doy gracias a Dios que nuestro Jesús decidió morir en la Pascua. Porque en la Pascua
cuando Jesucristo es colgado en el madero y derrama su sangre, Él es capaz de perdonar hasta los pecados que no han sido inventados. No hay límites. Por eso Él no murió en Yom Kippur. Él buscó la Pascua para así ofrecer un sacrificio una sola vez y para siempre. Es por ello que cuando Juan ve a su primo Jesús, él lo ve distinto. Él lo ve como un cordero, el cordero pascual que venía a ser sacrificado por el pecado de la raza humana. Y Juan no dijo: ¿cómo estás, primo Jesús? ¿Cómo te ha ido? Sino que les dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que tapa el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Aleluya. Quiero que me entienda algo. Si usted no sabía, históricamente el Dios de los egipcios es un cordero. Por eso busque por allí las mitologías griegas y va a ver por allí que existen los machos cabríos como dioses. Para los egipcios el dios principal era un cordero. Pero Dios, para demostrarle a los egipcios, y no solo a los egipcios sino al mundo entero, que Él tenía un cordero por encima del Dios de ellos, que sí podía proteger en contra de la muerte. Él mandó a matar un cordero a la nación de Israel cuando llegó la plaga de la muerte y le dijo: pongan la sangre en los linteles de la puerta, y cuando venga el espíritu de la muerte va a tener que pasar de largo, porque el cordero que yo voy a traer tiene el poder hasta sobre la muerte. Aleluya. Es por ello que Juan declara diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita. No es como el Dios de los egipcios, que es pura fábula y fantasía. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Por ello que hay gente, incluso evangélicos, que tienen en sus mentes a un Dios italiano, a un Dios romano, a un Jesús italiano. Porque los griegos trataron de tú sabes, de manipular la historia real acerca de Jesús. Hay evangélicos que yo he escuchado diciendo de que los judíos mataron a Jesús, y tratan de sembrar un odio en contra de esta nación. Y la verdad es que los que mataron a Jesús fueron unos judíos corruptos, políticos, que se confabularon con los romanos para así crucificar a Jesús por intereses políticos y económicos. Pero no es que los judíos odiaban a Jesús, porque todos sus discípulos eran judíos. Todos sus apóstoles eran judíos. Su mamá y su papá eran judíos. Sus hermanos eran judíos. De manera que sácate eso de la cabeza de que los judíos mataron a Jesús. No, 1000 veces no. Aleluya. Siempre va a haber un grupito corrupto por allí, como lo hay también entre los evangélicos. Pero por ello no vamos a pagar todos. Yo doy gracias a Dios que el profeta Isaías lo vio más claro. Y él dice en el capítulo 53, verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús no merecía castigo.
se hizo pecador. Él no pecó, pero se hizo pecador por nuestros pecados. Él prefirió que lo hirieran a él antes que nos hirieran a nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Aparte de eso, Él prefirió que lo molieran a Él antes que a nosotros. Dice, y molido por nuestros pecados. Nosotros merecíamos castigo, pero Él dijo, castíguenme a mí. ¿Por qué? Porque la paz tiene precio. Por eso es que algunos compran diferentes carros y eso está bien, pero están tratando sin el conocimiento de Dios, buscando una paz. Compran mansiones y compre toda la que usted quiera, pero ahí no está la paz. Compran yates, compran aviones, eso está bien, pero ahí no está la paz verdadera. Jesús sabía que para que nosotros como iglesia tengamos paz, tenía que venir sobre Él un castigo. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús sabía que iban a venir enfermedades, pero Él prefirió que por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. La comunidad judía, en su mayoría, no cree que Jesús es el Mesías Salvador. Si Jesús no tiene características mesiánicas según los judíos, la verdad es que el sacrificio en la cruz del Calvario fuera inválido. Pero hay un libro que escribieron los rabinos, lo que ellos conocen como los Rambam, gente de altura espiritual y de conocimiento histórico de las leyes, que lo escribieron muy seleccionados personajes judíos llamado el Talmud. El Talmud tiene una jurisprudencia donde está todo el peso rabínico de ellos. E incluso hay leyes, hay jueces que se involucraron para escribir este libro. Es un extracto meramente histórico y espiritual que para algunos de ellos tiene más peso que la Biblia. Todo este libro está escrito por judíos que no creen que Jesús es el Mesías. Hay dos Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Ellos lo mencionan como Jerusalén. Este es un libro muy sagrado para ellos. Es el libro que le dan un rango más grande a Jesús sin ellos darse cuenta. En este mismo libro Talmud hay 5 cosas que yo quiero mencionarle a ustedes que pasaron 40 años después de la muerte de Jesucristo. Y ellos lo tienen solo como datos históricos de acontecimientos que ocurrieron en 40 años después de la muerte de Jesús. Y el Talmud mismo, yo quiero que entiendan, si nos están viendo alguna comunidad judía o algunos que estudian sus raíces y no creen como nosotros, yo quiero que esta iglesia sepa que a la nación de Israel nosotros la honramos y la respetamos.
Hubo un hombre gobernante de nuestra nación, que tal vez los que han leído historia saben cuando lo mencione, Eleazar López Contreras. ¿Lo han escuchado? Cuando estaba gobernando este hombre aquí en nuestro querido país, llegó unos barcos de inmigrantes judíos desde España y la esposa de Eleazar López Contreras los acogieron y los ayudaron y los resguardaron. Y según los estudios rabínicos, es una de las razones por las cuales nuestra querida Venezuela es tan bendecida por Dios. Porque Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que desde aquí honramos a las comunidades judías. Sin embargo, quiero mostrar con sus propios libros la existencia o la veracidad de nuestro Jesús como el Salvador del mundo. Aleluya. Ellos dan estos datos históricos. Somos como historia, pero que fueron escritas porque fueron historias impresionantes para ellos. Y el Talmud de Jerusalén dice en la página 156 y la página 157 que había una cortina, nosotros le conocemos velo en el templo. Para que usted tenga una idea, este velo históricamente medía 20 metros de altura, aproximadamente el tamaño de un edificio de 5 pisos. 20 metros de altura y medía de ancho 9 metros de ancho. Tenía un espesor aproximadamente de 10 centímetros, equivalente a 4 pulgadas. Para poder montarlo allá arriba se necesitaban 300 sacerdotes. Pero antes de montarlo, ellos se preveían de que la calidad fuera buena y se buscaban caballos y los amarraban en las 4 puntas de este velo y mandaban a los caballos a correr. Y si esta cortina se reventaban, no la podían poner en el templo. Pero si la cortina no se reventaba cuando los caballos salían corriendo, entonces era de buena calidad y la ponían en el templo. Ellos dicen que casualmente, aleluya, casualmente, dice el Talmud en la página 156, 157, que este velo asombrosamente se rasgó en el templo en el año 40, y es el año exactamente que Jesucristo estaba muriendo en el Calvario. Pero como ellos no aceptan a Jesús como el Salvador, ellos dicen que es una casualidad, aleluya, que ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Pero lo que no saben es lo que nosotros sabemos, que cuando Jesús murió en el Calvario, se estaba rasgando el velo para que todo ser humano tuviese acceso directo a la presencia del Señor. Aleluya. Oh, lo que es para ellos dato histórico, para nosotros son profecías cumplidas de la palabra de Dios. Número 2, en esas mismas páginas lo dan como hecho histórico. ¿Sabe usted que el día de la expiación se buscaban 2 corderos? Un cordero era sacrificado a Azazel, que es símbolo de Satanás, del diablo. Y otro cordero era sacrificado a nuestro Dios. Y cuando el sumo sacerdote iba a escoger a los corderos para el sacrificio, al sumo sacerdote le vendaban los ojos y le ponían 2 láminas, 2 pedacitos de láminas en las manos de él. Y cuando él ponía
con los ojos vendados, le daban las dos láminas ahí, las dos planchitas de metal. Y cuando él ponía la mano derecha sobre el cordero y salía que era sacrificado para Dios, entonces ese cordero se lo tenían que dar a nuestro Salvador. Pero si en la mano derecha salía la lámina que era de la izquierda, entonces tenían que ponérselo y sacrificar al cordero de la izquierda que era para Satanás. Ahora, en el día de la expiación, siempre daba coincidencia, o Dios planificaba para que cuando echaran la suerte, en la mano derecha estuviese la lámina para el Cordero de Dios. El Talmud dice que coincidencialmente en el año 40 siempre le caía en la mano derecha al sumo sacerdote, era la laminita de la izquierda. Y ellos estaban preocupados porque en el año 40, antes de la destrucción del templo, del segundo templo, no pudieron ofrecer holocaustos a Jehová. Porque durante 40 años en el ritual, siempre salía era el cordero de Azazel. Y no salía el Cordero de Dios. Ellos entonces están todavía como hechos históricos de ese acontecimiento que no sabemos por qué, pero fueron 40 años que no pudimos ofrecer sacrificios a Jehová. Pero nosotros sabemos que el sacrificio es la misma temporada que Jesús estaba en el Calvario. Sabemos por la palabra de Dios que cuando Dios murió en el Calvario, ya no necesitaba más sacrificios de animales. Él vino a morir como el cordero, pero de una sola vez y para siempre. No se necesitan sacrificar más animales, porque ya Él murió en el Calvario por todos nosotros. Aleluya. Aleluya. Ahora, esto está tremendo. Cuando ellos, estoy hablando desde el Talmud, cuando hacían este sacrificio según la ley de Moisés, le amarraban en los cuernos al cordero que se le daba a Azazel, a Satanás. Usted me preguntará, ¿pero por qué esos dos corderos? Porque, bueno, uno para Dios y otro para Satanás. Lo que pasa es que es como cuando usted está comiendo y usted se está dando aquí un manjar, aquí comiendo cordero sabroso, y se le paran unos perros al lado. Usted llega y le echa el hueso. Entonces el hueso que usted le echa, ese perro se va feliz. Entonces lo que se acostumbraba era que el cordero más bonito y más robusto era el de Dios. Y el perro que estaba aquí se le daba el cordero flaco, agárralo, vete de aquí fuera, que era Satanás. Ahora este cordero de Satanás se le amarraba en los cuernos un pañuelo blanco y lo echaban a correr al desierto. Pero también en la entrada del templo, en la puerta del templo, ponían un pañuelo rojo. Pañuelo rojo en los cuernos del cordero Azazel. Y menos mal que no había teléfono para ese tiempo, porque amarraban el paño rojo en la entrada del templo, en la puerta. Y si el cordero de Azazel, de Satanás, iba corriendo al desierto,
Ellos sabían que el pañuelo rojo que estaba colgado en el templo, en la puerta del templo, tenía que cambiar de color. Si Dios había aceptado el sacrificio adentro, entonces guindaban el pañuelo rojo y de repente, por eso digo que no había teléfono, porque si no todo el mundo estuviera firmando. De repente el pañuelo, ¡pum!, se ponía blanco. Cuando se ponía blanco, había una fiesta entre el pueblo, porque Dios había aceptado el sacrificio. Pero ¿sabe qué dice el Talmud? Que durante 40 años, exactamente, cuando Jesús murió en el Calvario, el pañuelo rojo en la entrada del templo siempre se quedó rojo. Ellos se preguntan históricamente que qué Jehová les quería hablar o decir a ellos, porque su trapo rojo queda rojo y no pasa blanco. Y la verdad es que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo era: ya yo vine, ya yo morí en el Calvario, no necesitas un trapo rojo, ya yo derramé toda mi sangre en el Calvario para perdonar los pecados. ¿Sabe qué dice el Talmud? Todo lo que le estoy diciendo está en el Talmud. Si se puede comprar un Talmud, búsquelo, cómprelo y lea la página 156 y 157. ¿Sabe usted que lo que nosotros conocemos por candelabro o la lámpara que se usaba en el templo, antes era de un solo brazo, después que se le fueron añadiendo los otros y con explicaciones bíblicas, y está bien? Pero para ellos era sagrado, y por eso la Biblia dice que la lámpara no se puede apagar, siempre hay que echarle leña, siempre hay que echarle aceite. Y sorprendentemente para ellos, según su historia del Talmud, es que esa lámpara se le apagaba todas las noches durante 40 años. Ellos dicen: ¿qué nos querrá decir Dios? Porque eso es de muerte, que la lámpara se apague. Y lo que realmente Dios estaba mandando un mensaje era: ya no necesito que le echen aceite a la lámpara, ya no necesito que el fuego arda en la lámpara. Después que el velo es rasgado, después que el pañuelo se queda rojo, ahora yo voy a arder. Es en los corazones del ser humano, no en lámpara, sino que el aceite no debe escasear en la vida de los hijos de Dios. Último para cerrar. Según el Talmud, las puertas del templo son muy sagradas para un judío. Las puertas del templo solo eran abiertas en el Shabbat, en el día de reposo, o en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Del resto, la puerta del templo permanecía cerrada. Y lo tienen como otro hecho histórico ahí en el Talmud. Y es que en el año 40, antes de la destrucción de su templo, que es exactamente la edad donde Jesús murió, esa puerta del templo se le abría sola todos los días.
durante 40 años, equivalente. El calendario judío depende de 360 días. Si usted multiplica 360 días por 4, da 14.400 veces se le abría la puerta sola. Ellos dicen en el Talmud: cambiamos las bisagras, cambiamos la madera, porque no es posible que se abran solas. Solo se tiene que abrir el día de la expiación o el día de reposo de Shabbat. No se puede abrir otro día. Aleluya. Lo que Dios, ellos tal vez estarían preguntando: oh puertas del templo, ¿qué nos quieres decir? ¿Por qué nos asusta? ¿Qué mensaje nos está mandando? El mensaje que le estaba mandando las puertas del templo era que Dios le estaba diciendo: ya no pueden cerrar la puerta. Todos tienen acceso a cada hora, a cada minuto, a cada día, a cada semana, a cada año. No se pueden cerrar las puertas. Es por ello que su palabra dice: lo que Dios abre, nadie lo cierra. Póngale el candado que quieran, comunidad judía, pero esas puertas se abrieron todos los días. Aleluya. Y yo doy gracias a Dios que esta iglesia no está celebrando un día de aflicción, ni estamos poniendo en servidumbre nuestro cuerpo. No, estamos en día de alegría y de regocijo, porque nuestro Salvador vino y murió en el Calvario para perdonar nuestros pecados. Oh, aleluya. Por eso es más bienaventurado el que no lo vio y creyó, dice la palabra del Señor. Así que estos días no es para estar humillándonos y andar triste y en congoja y descalzo, sino que es día de celebración. No solo eso, Él murió en el Calvario, pero al tercer día resucitó, triunfante de la muerte. Y le doy una buena noticia: y está con nosotros aquí en esta tarde. Yo doy gracias a Dios por el sacrificio de mi Dios. Hay entrada directa todos los días, cada rato, a la presencia del Señor. Este año es el año de las buenas noticias. No hay que esperar que le manden el cordero a Azazel, al diablo. No, esta iglesia no tiene que matar gallina blanca ni gallo blanco. No, Señor, ya mi Jesucristo pagó el precio en el Calvario por nuestras vidas. Y a ese Dios es que esta iglesia adora. Este año es el año de la paz. Este año es el año de la abundancia. Este es el año de adquirir propiedades nuevas. Es el año de celebración. Es el año del éxito, del emprendimiento. Es el año de la victoria. Oh, dile a tu hermano: te veo saludable, te veo próspero, te veo rozagante, te veo simpático. Este año tenemos, por la misericordia de Dios y por el sacrificio en el Calvario, tenemos victoria. Oh, aleluya. Tengo acceso a la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero no hay un momento más feliz que estar en la presencia de nuestro hoy. Hay acceso directo a la presencia. No hay que esperar a hacer ritos. No, donde tú estás, allí está Dios contigo. Aleluya. Alégrese Israel en su hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su rey. Aleluya. Oh, yo no sé usted, pero yo quiero perder la compostura. Aleluya. Quiero perder la compostura hoy. Hoy es día de alegría. Este es el día que nos dio el Señor. Nos alegraremos en Él y nos gozaremos. Nadie tiene que estar triste. Nuestro Dios está vivo.
tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder sobre cualquier enfermedad. Él te puede dar paz, aleluya. Ya el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. alégrate en tu Dios. Voy a perder la compostura delante de ti. Es tiempo de alegría, de fiesta. Voy a cantar